Mi mundo se hizo añicos por la violencia que se ejerció sobre mí. Cada día era una lucha por mantener mi cordura y mi dignidad. Juan Víctor Molas Turo, una figura poderosa, proyectó una larga sombra sobre mi vida. Su presencia era constante, una amenaza que nunca desaparecía. El abuso fue un patrón de manipulación, control y miedo. Cada palabra, cada gesto, estaba diseñado para mantenerme bajo su dominio. Socavó mi espíritu, dejando profundas heridas que el tiempo no pudo sanar fácilmente. Las cicatrices emocionales eran tan visibles como las físicas. Mi historia, lamentablemente, no es única. Es un reflejo de una realidad que muchas mujeres enfrentan diariamente. Refleja el sufrimiento silencioso de innumerables mujeres que viven bajo la amenaza de la violencia, sus voces silenciadas por el miedo y la impotencia. Estas mujeres, como yo, luchan por encontrar una salida. El abuso que sufrí fue mucho más allá del daño físico. Fue una invasión de mi ser, una violación de mi alma. Fue un intento sistemático de quebrar mi espíritu, de aislarme de mi sistema de apoyo, de hacerme dudar de mi propia valía. Me sentía atrapada, sin esperanza. Los detalles, demasiado dolorosos para contarlos en su totalidad, pintan un panorama escalofriante de la vulnerabilidad de las mujeres frente a los desequilibrios de poder. Cada día era una batalla por sobrevivir. Mi decisión de hablar fue un acto de inmenso coraje. Sabía que enfrentaría críticas y escepticismo, pero también sabía que mi historia debía ser contada. Al romper mi silencio, desafié la cultura de impunidad que a menudo protege a los abusadores. Me negué a seguir siendo una víctima en silencio. Me negué a ser una estadística más, otra víctima olvidada. Quería ser una voz para las que no podían hablar. Mi historia, aunque desgarradora, es un testimonio de la fuerza del espíritu humano, la voluntad de sobrevivir incluso en los momentos más oscuros. Es una prueba de que, incluso en la adversidad, podemos encontrar la fuerza para seguir adelante. Es una historia que exige ser escuchada, un llamado a la justicia que no puede ser ignorado. Cada voz cuenta, cada historia importa. Natalia Ábalos, una joven llena de vida, vio su mundo destrozado por la violencia que se ejerció sobre ella. Su vida cambió para siempre en un instante. Su presunto abusador, Juan Víctor Molas Turo, una figura poderosa, proyectó una larga sombra sobre su vida. Su influencia era inescapable. El abuso, reveló con valentía, fue un patrón de manipulación, control y miedo. Cada día era una lucha por mantener su identidad. Socavó su espíritu, dejando profundas heridas que el tiempo no pudo sanar fácilmente. Las cicatrices eran un recordatorio constante de su sufrimiento. La historia de Natalia, lamentablemente, no es única. Es un eco de muchas otras historias no contadas. Refleja el sufrimiento silencioso de innumerables mujeres que viven bajo la amenaza de la violencia, con sus voces silenciadas por el miedo y la impotencia. Estas mujeres necesitan ser escuchadas. El abuso que Natalia sufrió fue mucho más allá del daño físico. Fue una invasión de su ser, una violación de su alma. Fue un intento sistemático de quebrar su espíritu, de aislarla de su sistema de apoyo, de hacerla dudar de su propia valía. Se sentía atrapada, sin esperanza. Los detalles, demasiado dolorosos para contarlos en su totalidad, pintan un panorama escalofriante de la vulnerabilidad de las mujeres frente a los desequilibrios de poder. Cada día era una batalla por sobrevivir. La experiencia de Natalia sirve como un crudo recordatorio de la naturaleza insidiosa de la violencia de género, una violencia que a menudo opera en las sombras, oculta a la vista del público. Es una realidad que no podemos ignorar. La decisión de Natalia de hablar fue un acto de inmenso coraje. Sabía que enfrentaría críticas y escepticismo, pero también sabía que su historia debía ser contada. Al romper su silencio, desafió la cultura de impunidad que a menudo protege a los abusadores. Se negó a seguir siendo una víctima en silencio. Se negó a ser una estadística más, otra víctima olvidada. Quería ser una voz para las que no podían hablar. Su historia, aunque desgarradora, es un testimonio de la fuerza del espíritu humano, la voluntad de sobrevivir incluso en los momentos más oscuros. Es una prueba de que incluso en la adversidad podemos encontrar la fuerza para seguir adelante. Es una historia que exige ser escuchada, un llamado a la justicia que no puede ser ignorado. Cada voz cuenta, cada historia importa.
Mi camino hacia la justicia se encontró con un revés desalentador. La desestimación inicial de mi caso, la noticia, comunicada con fría indiferencia, fue como un puñetazo en el estómago. Era como si el sistema legal, en lugar de ofrecer protección, me hubiera dado la espalda, añadiendo otra capa de dolor a mi ya insoportable carga. Los desafíos que enfrenté al navegar por el proceso judicial fueron inmensos. Me encontré con un sistema que parecía diseñado para silenciarme en lugar de empoderarme. El proceso fue largo, complicado y emocionalmente agotador. Cada paso adelante se sentía como una batalla ganada contra viento y marea. La desestimación de mi caso se sintió como una traición, una confirmación de los profundos prejuicios que a menudo juegan en contra de las víctimas de violencia de género. A pesar del revés inicial, me negué a ser silenciada. Comprendí que mi lucha era más grande que mi propio caso. Era una lucha por todas las mujeres que habían sido silenciadas, ignoradas, y a las que se les había negado la justicia. Mi determinación de apelar la decisión, de seguir presionando por el reconocimiento y la rendición de cuentas, fue un faro de esperanza, un testimonio del espíritu inquebrantable de una sobreviviente. La desestimación inicial del caso de Natalia se basó en lo que parecían ser tecnicismos procesales. Puso de manifiesto las profundas fallas de un sistema que a menudo no protege a los vulnerables. El camino de Natalia hacia la justicia se encontró con un revés desalentador: la desestimación inicial de su caso. La noticia, comunicada con fría indiferencia, fue como un puñetazo en el estómago. Era como si el sistema legal, en lugar de ofrecer protección, le hubiera dado la espalda, añadiendo otra capa de dolor a su ya insoportable carga. La desestimación, basada en lo que parecían ser tecnicismos procesales, puso de manifiesto las profundas fallas de un sistema que a menudo no protege a los vulnerables. Los desafíos que Natalia enfrentó al navegar por el proceso judicial fueron inmensos. Se encontró con un sistema que parecía diseñado para silenciarla en lugar de empoderarla. El proceso fue largo, complicado y emocionalmente agotador. Cada paso adelante se sentía como una batalla ganada contra viento y marea. La desestimación de su caso se sintió como una traición, una confirmación de los profundos prejuicios que a menudo juegan en contra de las víctimas de violencia de género. A pesar del revés inicial, Natalia se negó a ser silenciada. Comprendió que su lucha era más grande que su propio caso. Era una lucha por todas las mujeres que habían sido silenciadas, ignoradas y a las que se les había negado la justicia. Su determinación de apelar la decisión, de seguir presionando por el reconocimiento y la rendición de cuentas, fue un faro de esperanza, un testimonio del espíritu inquebrantable de una sobreviviente. La lucha de Natalia subraya la urgente necesidad de una reforma dentro del sistema de justicia. Es un sistema que necesita ser más transparente, más accesible y más sensible a las necesidades de las víctimas. Necesita alejarse de su enfoque adversarial y adoptar un modelo más informado sobre el trauma y centrado en la víctima. Hasta entonces, la búsqueda de la justicia seguirá siendo una batalla cuesta arriba para innumerables sobrevivientes como Natalia. Pero cada paso que damos, cada voz que se alza, nos acerca un poco más a un sistema que realmente sirva a todos. La lucha de Natalia es un recordatorio de que la justicia no es solo un destino, sino un viaje que todos debemos emprender juntos. Y aunque el camino sea largo y lleno de obstáculos, la esperanza y la solidaridad nos guiarán hacia un futuro más justo. Frente a la violencia de género generalizada, la Convención de Belém do Pará se erige como un faro de esperanza, iluminando el camino hacia un futuro más seguro y justo para todas las mujeres. Este tratado histórico, adoptado por la Organización de los Estados Americanos en 1994, marcó un paso crucial hacia el reconocimiento y la lucha contra el problema generalizado de la violencia contra la mujer. Fue el primer tratado internacional de derechos humanos que abordó específicamente este tema, reconociéndolo no como un asunto privado, sino como una crisis de salud pública y de derechos humanos. La Convención va más allá de la simple condena de la violencia contra la mujer. Proporciona un marco integral para la acción, ofreciendo directrices claras y específicas para los gobiernos. Define la violencia de género en términos amplios, abarcando la violencia física, sexual y psicológica que se produce tanto en el ámbito público como en el privado.
Este enfoque holístico reconoce el carácter polifacético del problema y la interconexión de las diferentes formas de abuso, subrayando la necesidad de una respuesta coordinada y multifacética. En esencia, la Convención de Belén do Pará afirma el derecho de todas las mujeres a una vida libre de violencia, un derecho fundamental que debe ser protegido y promovido por todos los Estados miembros. Establece un conjunto de derechos fundamentales que los Estados miembros están obligados a defender, incluyendo la creación de políticas públicas efectivas. Entre ellos figuran el derecho a la vida, el derecho a la seguridad personal, el derecho a no ser sometido a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, y el derecho a igual protección ante la ley, asegurando que todas las mujeres reciban justicia y apoyo. La Convención representa un compromiso colectivo para romper el ciclo de la violencia, uniendo a las naciones en una causa común. Hace un llamamiento a la adopción de medidas concretas para prevenir la violencia, proteger a las víctimas, castigar a los autores y proporcionar reparación a los supervivientes, asegurando que se tomen acciones efectivas y sostenibles. Es una poderosa herramienta para el cambio, un plan para construir un futuro en el que todas las mujeres puedan vivir con dignidad, seguridad y respeto, y donde la violencia de género sea erradicada de nuestras sociedades.